Gracias porque nos hace sentir bien. En esto estamos unidos al alabar y adorar a nuestro gran Dios. En esta mañana quería compartir la palabra de Dios con un tema, la iglesia en misión. Es el tema que hoy vamos a compartir, ¿no? Primeramente, tendríamos que considerar que la iglesia está llamada a proclamar verdades del reino, el evangelio que Jesús vino a presentar. Cuando estuvo el Señor en la tierra, Él tuvo un ministerio muy especial, que estaba basado en la predicación, en la enseñanza y en las sanidades que tenía que hacer. En Mateo 9:35, para que ustedes puedan ir siguiendo, y vamos a comenzar a usar la palabra, en Mateo 9:35 encontramos lo que yo le estoy diciendo, que es el comienzo del ministerio de Jesús, con estos tres puntos: predicación, enseñanza y las sanidades que él iba haciendo. Él miraba a las multitudes y tenía compasión y obraba de acuerdo a lo que veía. Veía a los endemoniados, se presentaban para sanidades y el Señor obraba. Entonces, el Señor, mientras estuvo en el cuerpo, en la tierra, este fue su ministerio: la predicación, la enseñanza y las sanidades. Ahora podemos ir a Mateo 28 y ahí vamos a comenzar a ver la iglesia en misión, cómo el Señor nos va llevando. El Señor Jesús, el Señor resucitado, se le presenta también a sus discípulos en un monte de Galilea. Esto es en la 8ª aparición que tiene el Señor. El Señor tuvo, después de la resurrección, 10 apariciones, donde muchos lo vieron y algunos hasta dudaban, ¿no es cierto? También tenemos que verlo, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Libro de Mateo 28, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es lo que pasa también hoy. Algunos dudaban. En ese momento, habiendo visto las sanidades, habiendo compartido tiempo con el Señor, había un discípulo que era Tomás, que dudaba si había resucitado verdaderamente. Él necesitaba sentir, tocar su cuerpo para ver si realmente había resucitado. El Señor había resucitado y ya los padecimientos físicos de la vida, los padecimientos ya no estaban. El Señor tenía un cuerpo glorificado en ese momento. Y ahí es donde le da la gran comisión a la iglesia. La comisión que hasta hoy tenemos que llevar adelante. El Señor dice, para continuar, dice: Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tenía autoridad sobre todas las cosas. El Cristo glorificado, resucitado, tenía este poder y ahora se presentaba delante de sus discípulos encomendando una tarea. Y se toma como que aquella orden que se da muchas veces, la última, es como la más importante. Si bien el Señor le habló de varios mandamientos, pero este mandato es muy especial. Ya el Señor, antes de irse, le da un mandato a los discípulos. Por tanto, id, les dice. Aquel Señor que tenía toda la potestad en el cielo y en la tierra, como dice, para dar vida a aquellos que el Padre les había dado, como dice en Juan 17:2.
Él le da una orden. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, esta es la tarea que tenemos los hijos de Dios de la Gran Comisión. Lo que tenemos que llevar adelante. Este mandato del Señor lo pudieron hacer recién cuando estaban fortalecidos con el Espíritu Santo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y acá encomendó 3 cosas para que tengamos en cuenta. Bautizándolos en el nombre del Padre. Primeramente, hacer discípulos, después bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. Y vamos a empezar a ver, ¿no? Esto de hacer discípulos. Qué importante, ¿no? Yo tenía anotada una frase que había visto ayer. Un gran suceso sin un sucesor está llamado a ser un fracaso. Esto quiere decir que si hacemos una campaña, reciben muchos al Señor, pero después no se continúa con un discipulado, termina ahí. Hace falta un acompañamiento durante toda la vida. El Señor compartió con los discípulos 3 años, ¿no es cierto? Se capacitaron primeramente con Juan el Bautista, después al lado de Jesús, ellos viendo las obras del Señor. Entonces, en esto del discipulado, necesitamos discipular. Esa es la gran comisión que el Señor nos da, ¿no es cierto? Vamos a abrir un poquito en el libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo también pensaba lo mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo de una manera amorosa. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Otros tendrían que continuar esta gran obra, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, miremos 2 de Timoteo 4:5. Ya casi finalizando y sabiendo que estaba próximo a partir, Pablo le dice, pero tú, sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. ¿Y por qué le dice soporta las aflicciones? ¿Es una tarea fácil? No es fácil. Sin duda que va a ser costosa, va a haber muchos contratiempos, porque en el camino va a haber oposición familiar, oposición del mundo, oposición de Satanás también. La tarea no es fácil, pero cuando se empieza algo, vuelvo a decir, un gran suceso sin un sucesor, está llevado al fracaso. Necesita una obra que se empieza, es necesario que sea continuada. Bautizándolo, acá tenemos un punto más, bautizándolo. Algunos he oído que dicen en el nombre de Jesús, pero la Reina Valera, la Biblia a la cual yo estoy acostumbrado, dice, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, cuando lo hago en el nombre del Padre, yo acepto al Padre como mi Creador, como su Hijo soy. En el nombre del Padre, cuando acepto en el nombre del Hijo, lo recibo como aquel que es mi Redentor, aquel que me compró con su sangre. Y en el nombre del Espíritu Santo. Esto también es muy importante porque el Espíritu Santo es aquel quien va a guiar mi vida y aquel que me va a enseñar todas las cosas. Le invito a que pueda abrir Juan 15, 26. El libro de Juan 15, 26. Podemos ver que ahí habla. Pero cuando venga, Jesús le habla, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí pegadito en la misma hoja, 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es la importancia de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me identifico, es un símbolo, un testimonio público que doy de aquello que yo creo en mi vida y me identifico con cada uno de ellos. Jesús instruyó a que guarden enseñando todas estas cosas y lo hizo en forma personal, él enseñándole. Cuando se le presentaban, maestros, dinos cuál es el gran mandamiento, el principal mandamiento. El Señor les enseñó y les hizo saber a aquellos que le tentaban, a aquellos religiosos. El primero es que amen al Señor con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Y acá menciona con todo, ¿sí? Y esto es un énfasis que hace, ¿no? No podemos dar amor a medias, sino que tiene que ser con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón y todo nuestro ser. E inmediatamente le hacen una pregunta. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y ustedes lo saben, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero acá estábamos hablando de la iglesia en misión, de llevar aquel mandamiento que el Señor nos ordenó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en esto quiero poner un énfasis, de que no debe ser una carga ir y hacer discípulos, el compartir con otros. ¿Por qué? ¿Qué mueve mi vida a hacerlo? ¿Qué mueve su vida? Yo lo estoy viendo, les pregunto como si me preguntara a mí, ¿qué mueve nuestras vidas a hacer esto? ¿Por qué compartí el primero y el segundo mandamiento? Porque mi vida está movida por el amor a Dios primeramente y por amor al prójimo. Y por ese motivo puedo ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Por lo tanto, debiéramos considerar estos puntos. Fíjense en este orden: amar al Señor, amar al prójimo, hacer discípulos que guarden todas las cosas y bautizarlos. 5 puntos importantes que la iglesia en misión
debe cumplir. Y porque también debemos reconocer el amor del Padre. El amor del Padre que envió un día a su Hijo. Tal como lo dice en Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Yo le dije que íbamos a tener oposición, ¿no es cierto? Pero la Iglesia, el pueblo de Dios, dentro de muchas ciudades, dentro de muchas naciones, se va a levantar como un gran monte, como una gran luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si hubiese alguien que no conociese la palabra de Dios, si hubiese alguien, escúcheme lo que le digo, que no conociese la palabra de Dios, nuestra vida debiera ser una carta abierta. Nuestra vida debiera reflejar lo que estamos predicando, como lo dice en 2 Corintios capítulo 3. Debiera ser una carta abierta, escrita en nuestros corazones con las letras del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia debe ser como una luz que se levanta, como un faro. Cuando uno va a una playa y uno ve a lo lejos una luz, y esa luz alumbra en medio de tanta inmensidad. De igual manera, la iglesia en misión debe notarse. También nos dice en Mateo 5, vamos a mirar un poquito, 5:11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Sin duda que va a haber oposición y muy fuerte. El Señor antes de partir dio este último mandato, id y haced discípulos. Y también dijo, me seréis testigo. Serle testigo en el grado más alto es ser como un mártir, así como lo fue Esteban, como lo fue Jacobo, y también como lo fueron mujeres. La primera mujer que visitó la tumba de Jesús fue María la Magdalena, y no creo que haya sido fácil en un momento en que todos los soldados estaban, todo el poder político de Roma estaba detrás de Cristo. Aún ellos esperaban que no resucitara. Entonces, muchas veces el ser testigo tiene una característica de mártir. Y nosotros, vuelvo a decir, ¿qué nos tiene que motivar a llevar la palabra de Dios? La palabra de Dios por amor a Dios y por amor a otros. Finalmente quiero terminar con esta palabra que está en Isaías 55:11. A nosotros nos corresponde llevar la palabra del Señor. Dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Siempre que de nuestros labios salga la palabra de Dios, va a tener el fruto que el Señor espera. Dice, no volverá a mí vacía. Y en esto también a veces tenemos que tener cuidados, porque muchas veces nos gusta y es bueno dar un testimonio de nuestras vidas, pero nuestro testimonio nunca debe superar el exponer la palabra de Dios, lo que Dios dice. Puedo dar un testimonio de mi vida, pero tenemos que tener el cuidado de que no opaque la palabra de Dios. No volverá a mí vacía.
Durante el tiempo de alabanza que compartíamos, durante el tiempo de adoración, Sergio compartió una palabra en Hechos 4:11, ¿no? Lo decía de esta manera, y esto es lo que nosotros debemos llevar al mundo: que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y nuestra hermana cantaba, al final Martina decía, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, su nombre es Jesús. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por que tú nos has tenido en cuenta, porque tú nos aún espera de nuestras vidas que seamos vasos útiles, instrumentos en tus manos, Señor, para llevar a otros tu palabra, Señor. Nos muestra, Señor, como tus embajadores, aquellos que deben de llevar la palabra que reconcilien al hombre con Dios. Señor, te pedimos perdón por tantas veces que no obedecemos. Pero te pido también por aquellos que pueden estar débiles en la fe, Señor, para que tú le fortalezcas, Señor. Y pensemos en esto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre igual, Señor. Tu nombre es Jesús. Amén.